Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Laboral y Seguridad Social organizado por Piloyer. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Carlos Quispe, quien nos expondrá el tema de medios impugnatorios. El doctor Carlos Quispe cuenta con una experiencia profesional en el campo del derecho del trabajo y procesal del trabajo a partir del ejercicio de la magistratura, la consultoría y el litigio por más de 20 años. Actualmente es consultor del área laboral de Rodrigo Elías y Medrano Abogados y docente universitario. Estimado doctor Carlos Quispe, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar en este diplomado de Derecho Laboral y Seguridad Social. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión bastante fructífera para todos los participantes. Les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su sesión, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación y siempre es un gusto intervenir en estos eventos donde apreciamos que hay muchos jóvenes abogados ávidos de eh, aprender y también de expandir pues aquí su práctica laboral. Bien, el tema en el que se me ha encargado compartir el día de hoy es el de los medios impugnatorios, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy de la apelación, de recurso de apelación de sentencia en el proceso laboral y del recurso de casación. A ver, permítanme un momento ubicar la presentación para poder compartirla y conversar sobre ella. A ver, vamos ahora. Creo que no se ve, ¿no? No se ve aún la presentación. Me parece que estoy compartiendo pantalla, pero no veo la presentación. No, estimado doctor, se está viendo solamente la lista de sus PPTs que tiene. Sí, ¿no? Pero yo no veo ni eso, sino solamente veo la presentación. A ver, nuevamente. Qué raro, ¿por qué no abre? Tengo el documento abierto, pero sin embargo no lo encuentro como opción. A ver, permítame un momento. Ahora sí. Se puede apreciar, ¿no? Sí, ahora sí. Correcto. Bien.
Entonces, vamos a conversar hoy sobre los principales medios impugnatorios previstos en el proceso laboral, ¿no? Sabemos que el proceso laboral se encuentra regulado por la nueva Ley Procesal de Trabajo, norma especial en materia de juicios laborales, y tiene por norma de aplicación supletoria el Código Procesal Civil. Los principales medios impugnatorios en el proceso laboral van a venir a ser el recurso de apelación y el recurso de casación. Sabemos que un proceso tiene una estructura, tiene un decurso de etapas en las que se enmarcan la mayoría de los procesos de conocimiento. Normalmente los procesos de cognición, es decir, aquellos procesos en los que se busca declarar un derecho, tienen una serie de momentos, ¿no?, en el que ocurren actos procesales trascendentes. La primera etapa es la denominada etapa postulatoria, es aquella en la que las partes presentan sus alegaciones, ofrecen sus medios de prueba, presentan su teoría del caso ante el juez a efectos de que éste vaya a adoptar la posición de la parte, que bien sea la parte demandante o la parte demandada, no vaya a estimar la posición de alguna de ellas. Luego de esta etapa postulatoria que se expresa en la demanda y en la contestación de demanda, existe una etapa probatoria, como el nombre lo dice, está dirigido a que la actividad probatoria, los medios de prueba ofrecidos por las partes, se vayan a concretar, se vayan a actuar, se vayan a tomar las declaraciones, se vayan a evaluar los documentos, se vayan a realizar las pericias o las constataciones sobre los hechos que están siendo presentados al juez. Luego de ello viene una etapa decisoria, ¿no? El juez va a decidir si la demanda es fundada, si la demanda es infundada, si la demanda es improcedente, si estamos en un segundo grado, si la sentencia va a ser confirmada, va a ser revocada o va a ser anulada. Y luego de esa primera decisión, ¿no?, propio de esta etapa, esta decisión, esta sentencia por la cual en un primer momento se resuelve el proceso, entramos a una etapa impugnatoria que concreta la oportunidad que tienen las partes de exigir un nuevo examen de la decisión, ¿no? Una sentencia es un producto humano, pues es falible de haber de haber de no haber resuelto el caso, o es, factible que el juez no haya resuelto el caso dentro de los parámetros, dentro de los parámetros previstos legalmente, y por ello las partes, si no están de acuerdo con esa decisión, tienen la posibilidad de impugnar, ¿no? Y luego, cuando ya nos encontramos frente a una decisión firme que ha resuelto la impugnación efectuada por una de las partes o por ambas, llegaremos pues a una etapa de ejecución. Entonces, normalmente en todo proceso encontramos este curso de etapas, ¿no? Postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria y la de ejecución. Nos vamos a centrar, como le decía hoy, en la denominada etapa impugnatoria o en actos específicos de esta etapa impugnatoria. En lo que concierne a la apelación de sentencia, que esta presentación es muy puntual, ¿cuáles son los aspectos centrales? La apelación de una sentencia laboral. Primero, el plazo. El plazo que tienen las partes para impugnar una sentencia es de 5 días hábiles, ¿no? 5 días hábiles para que se pueda cuestionar esa decisión. El plazo, sabemos que ahora la sentencia, si bien es cierto, en el texto de la nueva Ley Procesal de Trabajo se prevé que las sentencias son notificadas de manera presencial, que las partes tienen que concurrir al despacho, al juzgado, a la sede judicial a recibir la sentencia. Desde o a raíz de la pandemia, ya la notificación de la sentencia se efectúa de manera electrónica, ¿no? Y la notificación electrónica tiene unas reglas especiales en lo que concierne al plazo a partir del cual tiene eficacia la decisión notificada electrónicamente, ¿no? El segundo día hábil siguiente a la oportunidad en la que se
notificó la sentencia. Entonces, desde ahí existen 5 días hábiles para que las partes puedan impugnar la decisión, para que puedan apelarla. Una vez que la apelación es presentada dentro del plazo y se cumplen los requisitos formales como el pago de la tasa, por ejemplo, el juzgado eleva el expediente, ahora es el expediente electrónico, pero electrónicamente lo eleva ante la sala superior y la sala superior competente va a fijar una fecha de vista de la causa, que es la oportunidad que tienen las partes para oralizar sus posiciones, para exponer verbalmente ante los magistrados de segunda instancia, ante el tribunal que está integrado por 3 magistrados, sus posiciones, ¿no? La parte impugnante y la contraparte que tiene la posibilidad de efectuar una réplica de los argumentos por los cuales la sentencia está siendo impugnada. Luego de esta vista de la causa, al término de esta o en un plazo de 5 días, el tribunal debe expedir la sentencia. Lo importante hasta este momento, en este interín, es que las partes tienen un control de la oportunidad en la cual se va a expedir la decisión. Si hoy es mi vista de la causa, de acuerdo a la ley, y como entiendo todavía se viene cumpliendo en la mayoría de los órganos jurisdiccionales de segundo grado, la sentencia ha de ser expuesta o expresada, puesta en conocimiento, el fallo por el cual se resuelve la controversia, debe ser expuesto a las partes al término de la audiencia o eventualmente dentro de los 5 días hábiles siguientes. Ergo, esto implica que las partes tienen conocimiento o deberían tener conocimiento de la oportunidad en la cual se va a expedir la sentencia. Y un tercer aspecto relevante, un cuarto en realidad, que es producto de la modificación que sufre la ley orgánica del Poder Judicial, a través de la ley 31.591, se modifica el artículo 144 de la ley orgánica del Poder Judicial y se establece que para que tengamos una sentencia de segunda instancia, son necesarios solamente 2 votos conformes. ¿Qué quiere decir ellos? Con anterioridad a esta modificación, para que exista una sentencia, o para que existiese una sentencia de segunda instancia, era necesario que los 3 magistrados que integraban la sala estuviesen de acuerdo con una decisión, ¿no? Si en primera instancia se declaraba fundada la demanda y se ordenaba la reposición de un trabajador que había demandado ser despedido fraudulentamente, esta sentencia, para ser confirmada, necesitaba que los 3 magistrados que integran la sala superior estuvieran de acuerdo. Si solamente 2 estaban a favor de confirmar la sentencia y 1 expresaba su discordia, su opinión en contrario, entonces era necesario llamar a un magistrado de otra sala laboral, para que completara el colegiado, para que ampliara en realidad el colegiado hasta que se obtuvieran 3 votos. Es decir, en el caso, tenemos que 2 magistrados eran de la opinión de que se confirme la sentencia, el tercero de la opinión que se revocara la sentencia, estábamos en un 2-1, no podía haber una sentencia, aún se llamaba a un magistrado de otra sala. Si este magistrado se adhería a la posición mayoritaria de los 2, ya teníamos una sentencia con 3 votos y por lo tanto ya nos encontrábamos ante una sentencia de segunda instancia, o eventualmente, si este magistrado se adhería a la posición del juez que estaba en minoría, entrábamos a un 2-2 y había que llamar a un quinto magistrado para que determinara pues en qué sentido se iba a resolver el caso, ¿sí? Pero esto ya cambia, ¿no? Hace un par de años, bueno, hace 3 años en realidad, cuando se establece que para el caso de los procesos laborales son necesarios solamente que haya una mayoría de 2. Si son 3 magistrados los que integran la sala, que 2 estén de acuerdo en el sentido del fallo para que ya se tenga una sentencia definitiva, para que el caso sea resuelto en segunda instancia.
¿Tiene alguna trascendencia esta modificación? Creo que sí, porque en realidad desincentiva que se vayan a expresar discordias, se vayan a dar discordias. Pueden haber casos, podrían darse casos en la que no necesariamente los tres magistrados estuviesen de acuerdo. Entonces, antes, el hecho que uno expresara un voto en discordia generaba que tuviera que venir un magistrado de otra sala y la discusión todavía no concluyera, sino que el debate ahondara hasta que se resuelva con un análisis más prolongado y de repente más prolija la situación. Pero ahora como que ha perdido sentido esa discordia, y es lo que algunos magistrados me han comentado cuando hemos hablado de ese tema, porque si en una sala quien se encuentra en posición minoritaria sabe que su voto no va a tener mayor incidencia en el resultado del caso, porque no van a llamar a un juez de otra instancia, sino van a bastar que los dos que están en mayoría expresen su opinión en un sentido para que se resuelva el caso. Entonces, incluso la misma discordia ya no se va a formular. O sea, ¿qué sentido tiene que yo redacte un voto alternativo, una propuesta de sentencia distinta al de la mayoría, ¿no? Con mi fundamentación fáctica, jurídica, les ponga, si igual eso va a quedar solamente como un voto porque la sentencia va a requerir solamente la conformidad de dos magistrados. Entonces, ese tercer magistrado que bien pudiera disentir, que pudiera tener una opinión contraria y que de repente es la correcta, ya muchas veces no va a formular esa, esa ese voto en discordia. Y otro tema que lo vamos a recoger o vamos a volver a él cuando veamos el recurso de casación es que se ha establecido también a raíz de las modificaciones que se han realizado en la ley de casación, la figura de la doble conformidad. Normalmente, un proceso que se inicia en un juzgado especializado y que supera cierta cuantía, cuando estamos hablando en pretensiones cuantificables, ¿no? Si tenemos un fallo en primera instancia y un fallo en, en segunda instancia que confirma esa decisión emitida por el juzgado, entonces lo que ahora ocurre a raíz de la modificación que ha tenido eh, la nueva ley procesal de trabajo es la figura del doble conforme, que ya no es necesario que la Corte Suprema vaya a revisar esa decisión, porque el juez de primera instancia ha expresado una decisión que ha sido validada, que ha sido confirmada, que ha sido reafirmada por la Sala Superior. Doble conforme, dos órganos de distinto grado que se pronuncian en un mismo sentido sobre un caso. Entonces, ese caso ya no es, salvo situaciones excepcionales, ya no es susceptible de ser revisado por la Corte Suprema. Entonces, este también es un aspecto relevante en lo que concierne al recurso de apelación. Si la sentencia de segunda instancia es confirmatoria de la sentencia de primera instancia, entonces frente a un eventual recurso de casación, nos vamos a encontrar ante una situación de improcedencia, salvo situaciones excepcionales, que la vamos a ver en un momento, salvo la existencia de interés casacional, el caso va a concluir definitivamente con el pronunciamiento de segunda instancia, ¿sí? Entonces, esos son los aspectos más relevantes en lo que concierne al el recurso de apelación de sentencia, ¿no? Y ahora vamos a conversar sobre lo que es la casación laboral, ¿no? Brindándole un tiempo mayor de detenimiento en él. La casación laboral ha tenido una modificación, ¿no? O el producto de la nueva ley procesal de trabajo que rige desde el año 2010, ha tenido como primera modificación importante
que se ha hecho efectiva a partir del 30 de abril del año pasado, del 2023, todo el capítulo de la casación laboral, ¿no? Es decir, esta impugnación ante la Corte Suprema, la impugnación de las decisiones de las salas superiores, bien sea autos que ponen fin al proceso, bien sea sentencias, y la posibilidad de que éstas sean revisadas ante la Corte Suprema. Esta revisión o esta modificación se llevó a cabo a través de la ley 31.699. Como le decía, es la primera modificación importante que tiene la nueva ley procesal de trabajo o que ha tenido hasta la fecha. Anteriormente había tenido una modificación muy puntual en lo que concierne a las notificaciones electrónicas, pero la primera modificación trascendente y particular es esta referida a la casación. La modificación se origina en un proyecto del Poder Judicial, ¿no? Que luego va a ser modificado, que no va a tener algunas incorporaciones que se realizan en el Congreso de la República, y como toda reforma procesal, la motivación de esta modificación en la regulación de recurso de casación va a ser la celeridad. Y no solo en el proceso laboral, sino en el proceso civil, en el proceso constitucional o en cualquier cuerpo normativo procesal, van a advertir que siempre el motivo, la motivación de una reforma procesal va a ser la celeridad. Es precisamente el proyecto a partir del cual se gestó la modificación o la reforma de la casación laboral, señalaba que el proyecto tiene como objetivo favorecer la celeridad procesal en el trámite de los procesos laborales. Celeridad, siempre es el principio que está detrás de toda propuesta de reforma y toda reforma. Bien, sobre las causales casatorias, o sea, la casación es el recurso dirigido a que sea la Corte Suprema la que revise la decisión expresada por un juez o por un tribunal de segunda instancia, ¿no? No todos los procesos pueden llegar a la Corte Suprema. Entenderán, en Perú tenemos 34 Cortes Superiores de Justicia: Corte de Lima, Corte del Callao, Corte de Lima Este, Corte de Puente Piedra Ventanilla, Corte de la Libertad, Corte de Arequipa. Es decir, tenemos en general una Corte Superior de Justicia por departamento, y hay departamentos que tienen más de una Corte de Justicia, ¿no? Lima, Ancash, por ejemplo, por decir algunos. Bien, entonces, 34 Cortes Superiores de Justicia, y estas Cortes Superiores de Justicia pues tienen, muchas de ellas, varias salas laborales, ¿no? Entonces, es imposible que los casos que se originan en esas 34 Cortes de Justicia, en los varios juzgados que tienen cada una de estas cortes, que pasan por las salas laborales de estas cortes, vayan a llegar a la Corte Suprema. Entonces, siempre para llegar a la Corte Suprema es necesario satisfacer o que se configuren las causales casatorias. En estricto, un recurso de casación, como es un recurso extraordinario, impone que las causales deban ser pocas y de contenido puntual, de contenido específico. Sin embargo, las causales que han sido contempladas en la modificación que se ha efectuado sobre la regulación de la casación laboral, vamos a advertir que son desordenadas, que son a veces tautológicas, que son redundantes en sí, que lo que están haciendo es dificultar la interposición del recurso, como también la calificación de este, ¿no? Si la premisa es que no todo puede llegar a la Corte Suprema y solamente pueden llegar los casos de manera excepcional, entonces lo que se imponía era que establecer esas causales de casación que no sean abundantes, ¿no? Sino que sean precisas, puntuales, de tal manera que a la Corte Suprema solamente puedan llegar situaciones que puedan ser revisadas en tanto satisfagan las previsiones
legalmente previstas para esas situaciones. Bien, ¿cuáles son las causales que se han previsto en la ley, las causales casatorias? Puntualmente, la ley nos señala que para que un recurso pueda ser revisado por la Corte Suprema, debe encontrarse en alguna de estas situaciones. Primero, la inobservancia, aplicación indebida o aplicación errónea de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material. Ahí ya tenemos alguna indefinición, ¿no? Porque ¿a qué nos referimos con garantías constitucionales? Inobservancia, aplicación indebida o aplicación errónea de alguna de las garantías. Eh, Pareciera más que está referido a algún derecho, ¿no? O sea, antes que alguna garantía constitucional. Pero bueno, es la terminología que la ley aplica, ¿no? Porque en la regulación de origen se hacía referencia a la infracción normativa, es decir, a la inobservancia, a la aplicación indebida o a la aplicación errónea de alguna norma, infracción normativa, ¿no? De alguna norma, sea y de carácter material. Ahora esto se ha ampliado y se habla de unas garantías constitucionales cuyo concepto no está muy bien definido o del propio texto de la norma no se puede extraer con certeza la referencia específica a la que se está haciendo mención. Otra causal, inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad. ¿Y cuál es la diferencia con la primera, no? O sea, porque en la primera nos hablan de garantías constitucionales de carácter procesal y en la segunda nos hablan de inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad. Por ejemplo, si decimos la afectación al debido proceso, ¿no? O la afectación al principio de doble instancia se encuentra positivizada en una norma legal y cuya inobservancia genera la nulidad, sí. Puede ser considerada una garantía del proceso judicial, la doble instancia o la motivación de la sentencia, sí, ¿no? Una garantía de carácter procesal. O sea, de inicio, en esas dos causales, ya advertimos, ¿no? Algún nivel de indefinición en las situaciones habilitantes para llegar a recurso de casación. ¿Qué más? Indebida aplicación, interpretación errónea o inaplicación de la ley, tratados o acuerdos internacionales ratificados por el Perú en materia laboral y de seguridad social o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. Lo que teníamos antes, pero dicho de una forma más extensa, ¿no? Aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, cualquiera sea su nivel, ¿no? Desde la norma legal, tratado, materia de una norma constitucional, hasta una norma de inferior jerarquía. Falta de motivación manifiesta y logicidad de la motivación o cuando el vicio resulte de su propio error. Pero eso no podría ser considerado como una garantía constitucional o como una norma legal de carácter procesal cuya inobservancia es sancionada con nulidad. Sí, ¿no? La falta de motivación, manifiesta ilogicidad, es una afectación pues al debido proceso y alguno de sus manifestaciones. Apartamiento de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. Aquí sí es importante destacar que en la norma original era causal del recurso de casación el apartamiento de los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. No toda decisión del Tribunal Constitucional, no toda decisión de la Corte Suprema es un precedente vinculante. Los precedentes vinculantes, en el caso del Tribunal Constitucional, son aquellos que el propio tribunal califica como tales, los expide como tales y les impone pues una eficacia vertical y horizontal para con los demás órganos jurisdiccionales en cuanto a su observancia. Y los de la Corte Suprema, aquellos que deben seguir determinado procedimiento y cuando existe un pleno casatorio de por medio que determina pues el nivel de precedente vinculante.
Hasta ahora la Corte Suprema, desde la vigencia de la nueva Ley Procesal de Trabajo, no ha publicado un solo precedente vinculante. Ha habido sí una audiencia de casación con la conformación de un colegiado ampliado para la expedición de un precedente vinculante laboral, pero hasta ahora no se publica la sentencia. Y en el caso del Tribunal Constitucional sí tenemos varios precedentes en materia laboral y de seguridad social, pero no todas las decisiones del tribunal alcanzan esa naturaleza. Sin embargo, ahora la nueva regulación establece pues que no solamente es el apartamiento de los precedentes vinculantes, sino en general las decisiones vinculantes. Es decir, los precedentes, como también podría ser la doctrina jurisprudencial o algunos plenos supremos jurisdiccionales. Es decir, los supuestos de apartamiento de decisiones del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema se ha ampliado significativamente, posibilitando pues que un mayor número de situaciones puedan ser comprendidas dentro de los supuestos habilitantes para interponer la casación. Y sin perjuicio de ello, sin perjuicio que, como advertimos, ya hay varias causales, algunas redundantes, algunas medio un tanto indefinidas, la norma prevé también que excepcionalmente es procedente el recurso de casación en los supuestos no previstos en el artículo 34, que es el que habla de aquellas situaciones de procedencia del recurso, cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Es decir, tenemos muchas causales, pero sin perjuicio de ello, si la Corte Suprema o la sala competente estima que un caso, por algún hecho en particular, por su trascendencia, por su recurrencia, por su complejidad o por lo que sea, merece ser visto por la Corte Suprema, entonces discrecionalmente lo va a admitir y le va a dar la tramitación correspondiente de recurso. Ergo, sí, habíamos visto que una de las motivaciones de la reforma de la casación laboral fue la celeridad. Esto es que muchos menos procesos llegaran a la Corte Suprema y más fueran resueltos a nivel de instancias, pero esto se contradice con la regulación que finalmente tiene el recurso. Uno, porque se amplían significativamente el número de causales que posibilitan la interposición del recurso, y segundo, sin perjuicio de que las causales ya son varias, se establece la facultad discrecional de la Corte Suprema para que determina qué admitir y qué no admitir, ¿no? Entonces es una inconsistencia de la ley con lo que han sido sus objetivos, la motivación en su expedición. Ahora, este recurso de casación se interpone contra las sentencias o autos que ponen fin al proceso, ¿sí? Aquellos que lo concluyen, ante la propia sala superior que pidió la decisión que se impugna, ¿sí? Si es la tercera sala laboral de Lima la que expide esa decisión y yo no estoy de acuerdo con esa sentencia, pues es ante la propia tercera sala laboral en la que tengo que plantear mi recurso de casación para que éste sea elevado ante la Corte Suprema. El plazo es de 10 días hábiles, ¿no? Y bueno, hay que cumplir con el pago del arancel judicial correspondiente, ¿no? Ahora, existe también una otra limitación, que si nos encontramos frente a obligaciones de dar suma de dinero, es decir, aquellas en las que se está exigiendo una prestación económica, el pago de 100.000 soles por indemnización por daños y perjuicios, el pago de 500.000 soles por eh, utilidades, el pago de 1 millón de soles, digamos, ¿no? Por beneficios sociales no pagados durante toda la vigencia de la relación de trabajo. En esos casos, el recurso de casación solamente va a proceder, aquí no se actualizó la cifra, si la sentencia de segunda instancia, la sentencia que está siendo impugnada, ha reconocido una obligación equivalente a por lo menos 500 URPs.
500 unidades de referencia procesal. Saben que la URP está determinada en función a la UIT, ¿no? La URP es el 10% de una UIT. Si la UIT tiene un valor de 5.000, en el año 2024, 5.150 soles, la URP ascenderá a 515 y por lo tanto, mínimamente, en una sentencia de segunda instancia tendría que haberse reconocido a favor de la parte demandante la suma de 257.500 soles, ¿sí? Mínimo, para que ese caso sea susceptible de ser revisado por la Corte Suprema. O sea, para que antes, contra esa sentencia se pueda interponer un recurso de casación. Esta exigencia de un monto mínimo que deba ser reconocido constituye una limitación al derecho a la tutela judicial efectiva, porque evidentemente si mínimamente se tienen que reconocer, si, si mínimamente tiene que ser determinado importe el que es reconocido en la sentencia para que se pueda interponer el recurso, van a haber casos que en atención al monto reconocido en segunda instancia no van a ser susceptibles de ser impugnados ante la sala, ante una sala suprema. Entonces surgen preguntas naturales como las que nos planteamos en la presentación. ¿El acceso a la casación es un derecho fundamental? O sea, el hecho de que no todos los casos puedan llegar a ser revisados por la Corte Suprema implica la vulneración de algún derecho fundamental. ¿Es posible que todos los casos deban ser revisados por la Corte Suprema? ¿Y es legítimo el criterio para diferenciar casos susceptibles de ser casados y, y cuáles no, en función al importe económico que está siendo eh, fijado como límite? Sí, ¿no? Deben haber posiciones en uno y otro sentido. Bueno, existen posiciones en uno y otro sentido, pero para expresar la nuestra, tengamos en cuenta que el acceso al recurso de casación no constituye un derecho fundamental. El derecho fundamental es el que está reconocido en la Constitución, es el derecho a la pluralidad de instancias, ¿no? Y se satisface la pluralidad de instancias cuando la decisión de un juez especializado es revisado o puede ser revisada por una sala superior, por un tribunal superior. Pluralidad de instancias. Satisfecho. La Constitución no establece un derecho a que esa decisión de segunda instancia vaya a ser revisada por un tercer tribunal. Ahora, ciertamente, por lo que señalábamos inicialmente, no es factible, no es viable que todos los casos puedan ser revisados por la Corte Suprema. 34 Cortes Superiores de Justicia, cada cual con decenas de juzgados y algunas con decenas de salas laborales superiores. Es imposible que los casos que se inician en todas las cortes a nivel nacional puedan ser revisados por la Corte Suprema. Y sobre si existe algún criterio legítimo, o sobre si este puede ser un criterio legítimo, es en realidad un criterio objetivo, ¿no? O sea, cómo diferenciar objetivamente cuando un caso es trascendente o no. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces el importe materia de discusión hace alguna alusión a la particularidad, a la trascendencia, a la importancia del caso. A veces no, pero muchas veces sí. O sea, si tenemos un caso en el que un sindicato demanda la, este, el reconocimiento de determinado beneficio económico para cada uno de sus afiliados, la multiplicación del número de afiliados por la cantidad que está siendo requerida, evidentemente va a arrojar pues un monto importante, un monto trascendente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podrían haber casos en los que la cuantía es menor y el caso pudiera ser trascendente, sí el fijar un importe es un criterio pues objetivo que permite establecer qué casos son susceptibles de ser revisados y cuáles no. Sí, alguien está pidiendo la palabra, me parece.
No, no, tienen el micro encendido. Bien. En cuanto a la admisión del recurso, la calificación, habíamos dicho que el recurso se presenta ante la sala superior. Es esta sala superior la que califica el recurso de casación, ¿no? Y califica lo que es la admisibilidad del recurso. El recurso de casación tiene dos momentos para ser calificado. Uno, la sala superior, la sala ante la cual se presenta el recurso, y luego va a haber una calificación de la procedencia que se realiza ante la Corte Suprema. En lo que concierne a la calificación de la admisibilidad, ¿por qué la sala superior o por qué una sala superior puede rechazar el recurso de casación? Si la obligación de dar suma de dinero no supera las 500 URPs, estos 247.500 soles que mencionamos, o perdón, 257.500 soles que mencionamos, si estamos frente a una obligación de dar suma de dinero y el importe reconocido no alcanza a ese monto, entonces la sala superior puede rechazar el recurso. Si el recurso no fue interpuesto ante la sala que expidió la resolución que está siendo impugnada, ciertamente esa sala superior puede rechazar el recurso. Si se efectúa fuera del plazo de los 10 días, habíamos señalado que existe un plazo de 10 días, no podrá, la sala podrá rechazar el recurso. Y si no se acredita el pago del arancel judicial. Es decir, estas situaciones formales, podríamos decir, aunque la primera en estricto no es una situación formal, pero sí es objetivamente comprobable, la sala superior de advertirlas está habilitada para rechazar el recurso. Ahora, una vez que admite el recurso, la sala no va a resolver, la sala superior no va a resolverlo, sino lo que le corresponde es elevarlo ante la Corte Suprema, y sí está habilitada para interponer multas en caso advierta temeridad o conducta maliciosa, ¿no? O sea, yo tengo un recurso o sea, interpongo un recurso de casación cuando solamente he intentado una pretensión de dar suma de dinero y se me ha reconocido en segunda instancia 50.000 soles. No llego a este importe mínimo de las 500 URPs, igual interpongo el recurso, la sala superior está habilitada a interponer una multa si considera que esa conducta es maliciosa, ¿no? O sea, a pesar de tener conocimiento cierto de que ese recurso es inadmisible, aún así lo presenta. Y en lo cuanto a la procedencia del recurso, habíamos señalado que esta es una segunda calificación que se la efectúa ya la Sala Suprema, ¿no? En donde ve aspectos más vinculados a lo que es la sustentación, a la fundamentación del recurso, ¿no? Y por eso la Sala Suprema puede declarar el recurso improcedente si no se sustenta, no se apoya en las causales de interposición que hemos referido, salvo que en ese momento la Corte Suprema diga no satisface las causales previstas legalmente, pero vamos a hacer ejercicio de esta facultad discrecional para declarar procedente el recurso, lo puede hacer. Si en el recurso no se identifican separadamente las causales en las cuales se sustentan, si los preceptos legales que están siendo invocados como sustento no están siendo citados de manera correcta, si no se precisan los fundamentos, ¿no?, que apoyan, que dan respaldo al recurso, si el recurso está dirigido contra resoluciones que no son impugnables, porque habíamos dicho que solamente se puede interponer recurso de casación contra aquellas resoluciones que ponen fin a un proceso. Si nos encontramos frente a una resolución de segunda instancia que no pone fin al proceso, ese recurso va a ser improcedente. Si quien está interponiendo el recurso de casación ha consentido la resolución de primera instancia, es decir, no la ha apelado, y esta decisión de primera instancia está siendo confirmada por el Tribunal Superior, y bueno, cuando se hubiesen invocado violaciones de la ley que no se habrían deducido en el recurso de apelación, ¿no? Es decir, invoco situaciones nuevas, no planteadas, no presentadas,
cuando yo impugné la sentencia de primera instancia. Cuando no hay fundamentación jurídica, cuando ya se hubiesen dado casos sustantivamente o sustancialmente iguales que hubiesen sido rechazados, cuando el pronunciamiento de segunda instancia sea anulatorio, porque un pronunciamiento de segunda instancia anulatorio no pone fin al proceso, solamente devuelve el proceso a la instancia anterior, y esto sí que lo vemos con un poquito más de detenimiento, cuando la sentencia de vista, es decir, la sentencia de segunda instancia, confirma la decisión apelada, el doble conforme que hablábamos hace un momento, salvo que se advierta un interés casacional. El doble conforme, volvamos a lo que habíamos adelantado cuando estábamos viendo el recurso de apelación. El doble conforme implica la improcedencia del recurso de casación cuando la sentencia de vista mantiene el sentido de la sentencia apelada, ¿no? La sentencia de primera instancia dice fundada la demanda de reposición y la sentencia de segunda instancia dice confirma y por lo tanto la demanda es fundada. En esos casos, ¿no? El proceso debería culminar con esa decisión de segunda instancia. Es la decisión de segunda instancia la que va a adquirir la condición de firme y va a poner fin al proceso y va a determinar que se reduzca significativamente el número de recursos de casación a interponerse, ¿no? Porque tenemos dos decisiones en un mismo sentido expedidas por órganos de distinto grado. Sin embargo, la ley prevé, la nueva ley de casación, prevé que existiendo casos de doble conformidad, existe la posibilidad de que la Corte Suprema se aboque a la resolución de esas controversias si existe de por medio interés casacional. ¿Cuándo existe interés casacional? Cuando la resolución impugnada, ¿no? A pesar de ser confirmatoria de la de primera instancia, de primer grado, se opone a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema o cuando resuelva cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria en las salas superiores. Es decir, la regla es que si tenemos una sentencia de primera instancia que es confirmada en sus mismos términos en segunda instancia, el proceso culmina, termina, ya no puede llegar a la Corte Suprema. Pero sin embargo, si se denuncia que este pronunciamiento de segunda instancia contraviene doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, es decir, pronunciamientos que la Corte Suprema ha calificado y ha difundido como doctrina jurisprudencial, o en todo caso se dice, sí, sí, señores jueces supremos, si bien es cierto, esta sala laboral está confirmando la decisión de primera instancia, pero sin embargo la sala está declarando que me está condenando por daños punitivos, por mencionar un concepto, y existen sentencias de otras salas de superiores de otras cortes o de la misma corte que rechazan el pago de los daños punitivos e incluso la Corte Suprema rechaza la existencia de los daños punitivos, entonces este pronunciamiento de segunda instancia, si bien es cierto, expresa un doble conforme, confirma en sus mismos términos la sentencia de primera instancia, está contraviniendo la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema. Y a su vez está entrando en contradicción con sentencias de otras salas superiores. Y por lo tanto solicito que excepcionalmente proceda mi recurso y seguramente la Corte Suprema va a declarar la procedencia de ese recurso porque justamente se da ese interés casacional de por medio. Porque uno de los fines del recurso de casación es uniformizar los pronunciamientos judiciales, ¿no? Es decir, los criterios, uniformizar los criterios judiciales en la resolución de las controversias judiciales. Y si se advierte, pues, que existen salas superiores que tienen sobre una misma situación problema pronunciamientos diferentes, distintos, entonces la finalidad de recurso de casación se va a satisfacer en tanto pues se busque que estos pronunciamientos pueden tener criterios de uniformidad. Y ya, para culminar, en cuanto a la tramitación ante la Corte Suprema, también hay una audiencia, ¿no? Hay una audiencia de casación, o sea, una vez que el recurso ha sido declarado procedente, se fija una fecha de
viste la causa, que es la oportunidad que van a tener las partes para exponer verbalmente sus posiciones. Las partes asistan a esta audiencia, ¿no? La ley dice que si no asiste el abogado de la parte que ha interpuesto el recurso, se va a determinar la improcedencia del recurso, una situación un poco extraña, ¿no? Porque si ya habíamos señalado que el recurso declaró procedente, lo que corresponde es pronunciarse sobre el fondo. Esta regulación, que hasta la fecha no la he visto, bueno, tampoco ha transcurrido mucho tiempo como para tener oportunidad de apreciarlo, que se haya concretizado que a una audiencia no va el abogado de la parte demandante y por ello se determina la improcedencia de un recurso que ya había sido calificado previamente como procedente, ¿no? Es inconsistente esta regulación, pero bueno, está en la ley. El plazo para expedir la sentencia, desde la oportunidad en la que se desarrolló la audiencia, son 10 días y la norma hace un par de previsiones importantes en atención a una distorsión que se había venido dando y creo que todavía se viene dando en la tramitación del recurso. Uno, dice, las salas supremas no pueden pronunciarse sobre aspectos no contenidos en causales procedentes. Lamentablemente hemos visto muchos casos en los cuales se han interpuesto recursos de casación por ciertas situaciones, se han emitido, se han declarado procedentes las causales, pero se ha resuelto el caso en base a situaciones que no fueron planteadas en el recurso de casación. Los jueces de revisión no se ciñeron a aquello que había sido planteado por las partes para impugnar la decisión, sino se basaron en criterios ajenos o situaciones ajenas a aquellas que fueron propuestas por las partes. Y segundo, otra previsión importante también en atención a una otra distorsión que se venía advirtiendo, es que las salas supremas se encuentran sujetas de manera absoluta a los hechos establecidos en las resoluciones recurridas. ¿Qué quiere decir eso? Que a través del recurso de casación lo que se revisa es la interpretación de las normas. Si una norma fue interpretada correctamente, si el sentido que se le ha dado es el adecuado, si la norma pertinente se ha aplicado, si la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional ha sido observada, es decir, tienen la finalidad de orientar la interpretación de las normas laborales que conforman nuestro ordenamiento sin ingresar al terreno de los hechos, porque el terreno de los hechos, el terreno de la prueba es algo propio de primera y segunda instancia. Por eso, la norma dice, las salas supremas se encuentran sujetas absolutamente o de manera absoluta a los hechos establecidos en las resoluciones recurridas, es decir, no le corresponde a la sala suprema indagar sobre hechos, sobre pruebas, ¿no? Sino que tiene que ceñirse a lo que primera y segunda instancia ya determinaron como hechos y ya determinaron como situación probatoria y tiene que pronunciarse básicamente sobre el derecho. Y sobre las consecuencias del recurso, el recurso puede ser revocatorio, ¿no? Es decir, si la Sala Suprema casa la sentencia de segunda instancia, la deja sin efecto y se puede pronunciar sobre el caso para resolverlo de manera definitiva, ¿no? El caso es fundado o infundado. O eventualmente, si advierte afectaciones al derecho fundamental al debido proceso, puede anular la sentencia de segunda instancia, eventualmente puede anular la sentencia de primera instancia e incluso puede retrotraer el proceso hasta una etapa anterior, como la audiencia de juzgamiento, para que nuevamente se realicen aquellos actos procesales anulados, ¿no? Se reanuden los actos procesales en materia de anulación. Es decir, la Corte Suprema puede pronunciarse sobre el fondo y determinar pues que la demanda es fundada o infundada y concluir definitivamente la controversia, que ese será el sentido o debería ser el sentido de sus fallos en la mayoría de las veces, pronunciarse sobre el fondo o eventualmente declarar la nulidad de la sentencia impugnada y pudiendo retrotraer el proceso incluso a una etapa anterior para que los jueces, sea en primera instancia o segunda instancia, dependiendo hasta dónde se ha retrotraído el proceso, puedan pronunciarse sobre aquellos aspectos
nuevamente sobre en aquellas actuaciones procesales que han sido materia de anulación. Bien, entonces estos son los alcances que quería compartir con ustedes en cuanto a la regulación de recurso de casación, y yo me encuentro a su disposición por si tuvieran interrogantes, dudas, cuestionamientos que plantear sobre el tema que hemos conversado. Sí, doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Hay una pregunta en la bandeja de mensajes, se la leo, dice, buenas noches, doctor. ¿Por qué se declararía la improcedencia si no asistió el abogado? Correcto, muy buena pregunta. Esa es una inconsistencia de la norma, ¿no? Y es una regulación un tanto injusta. Yo entiendo que la finalidad de la norma ha sido, oye, llegar a la Corte Suprema es tan importante, implica que tu caso ha hecho que otros casos que pueden tener también trascendencia no hayan sido admitidos, no hayan sido declarados procedentes, entonces tienes que asistir para que nosotros podamos, los jueces supremos, escucharte y resolver sobre el fondo de la controversia. Si no vas, entonces vamos a declarar la improcedencia del recurso y con las consecuencias que ello implica. Entonces, es una suerte de desincentivo para aquellas personas que plantean el recurso y lo plantean para dilatar el proceso, ¿no? Y luego, como saben, pues que el caso seguramente no tiene, o la posición no tiene mayores perspectivas, pues no van a sustentar el recurso, ¿no? O sea, para evitar, entiendo que eh, se ha hecho con la finalidad de evitar que alguien use el recurso de casación con la exclusiva finalidad de dilatar el proceso. Pero sin embargo, esa regulación, como bien advierten ustedes, es injusta, ¿no? En primer lugar, quien va a informar el recurso de casación es el abogado. ¿Qué culpa tiene la parte? Porque quien sufre las consecuencias de que el recurso sea declarado improcedente es la parte, ¿no? Mi recurso, yo perdí en segunda instancia. Y mi abogado resulta que porque no le puede pagar, porque me peleé con él, porque tuvo algún inconveniente, porque no se conectó, por los motivos que fuese, no llegó. Yo parte porque tengo que asumir las consecuencias de alguna negligencia, algún descuido o alguna imposibilidad que tuvo mi abogado. Entonces, lo normal sería que, bueno, o lo correcto, bueno, la parte no vino, el abogado no vino a informar, entonces vamos a resolver en base al contenido del recurso o a lo que la otra parte pueda decir, ¿no? Pero no privarlo del derecho, pues, a que tenga un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema, a pesar de que ya satisfizo las exigencias de admisibilidad y de procedencia. Yo dudo que esa norma vaya a ser aplicada. Como le digo, la norma recién ha entrado en vigencia a mayo del año pasado, el primer día hábil de mayo, o sea, tiene menos de un año de vigencia, y para aquellos procesos que todavía no, en los cuales todavía no había sentencia de segunda instancia. Entonces, ahora la programación en las vistas de las causas en la Corte Suprema dura varios meses. Dudo que ya algún caso haya sido resuelto bajo esta nueva regulación, o de repente muy pocos, y así que no se ha tenido la oportunidad para apreciar la aplicación de esta norma, pero en realidad yo dudo que la apliquen porque las consecuencias, si bien es cierto, la finalidad es evitar que el recurso sea usado como un medio dilatorio, la consecuencia puede ser peor, ¿no? Afectar el derecho de las partes a ser oídas y a que un recurso ya admitido y ya declarado procedente, vaya a ser rechazado por una situación del cual la parte es ajena. Si hay alguna otra interrogante. Aló. Sí, doctor.
Ya, Sí, ya se puede activar el audio. Doctor, una consulta. En la sí. doble confirmatoria, no sé si es correcto el nombre, pero cuando ambas sentencias, la de primera y segunda instancia, se dan en el mismo sentido, Ujú. estaba señalando que para el recurso de casación es solamente por interés jurisprudencial, ¿no? Y usted nos detallaba que es Casacional. que Ujú. se haya contradicho precedentes o jurisprudencia, entiendo que se Ujú. refiere a precedentes laborales, o que, o que las Cortes Superiores estén resolviendo De manera distinta. en Ujú. diferentes decisiones, Sentido. diferentes pronunciamientos contradictorios, ¿no? Más de una Ujú. Corte. Ujú. Así es. Pero ¿cómo es que se hace llegar este recurso hacia la Suprema? O sea, porque cuando usted lo señalaba parecía como si más o menos el abogado que quiere impugnar tiene que hacer una especie de investigación y bueno, decir, bueno, en tales Cortes hay estos pronunciamientos en este sentido, en esta otra donde justo a mí me han fallado es en contra y tenemos pronunciamientos en otro sentido, como si fuese una especie de trabajo de investigación y luego presentarlo se presenta exactamente como un recurso, igual como cualquier otro, y si es que, por ejemplo, no se cumpliera con la expectativa del interés jurisprudencial que se declara improcedente, o es que se presenta y como una especie de, porque usted habló de una especie de denuncia, se hace la denuncia, ¿no? O se hace como un escrito aparte hacia la Corte Suprema y se está esperando a ver cuándo la Corte Suprema quiere analizarlo o algo así, y qué pasaría con el expediente, ¿no? O forma parte del recurso de casación que se presenta ante la misma Corte Superior. Ok, gracias por la pregunta. No, es parte del recurso de casación. O sea, si yo interpongo un recurso de casación cuando hay un doble conforme, ¿no? Lo que tengo que expresar en mi recurso es que a pesar de haber doble conforme, nos encontramos ante un caso que reviste interés casacional. ¿Por qué? Porque tenemos pronunciamientos, por decirlo en un supuesto, ¿no? Contradictorios. Esta sala, por decir un caso concreto, ¿no? Me ha impuesto el pago de daños punitivos. Sin embargo, esta otra sala, yo tengo que presentar sentencias de esa otra sala o de esas otras salas en donde señalan que los daños punitivos son inexigibles, no se pueden imponer. O sentencias de la propia Corte Suprema en la que estableció doctrina jurisprudencial por algún tema y señalar que hay una contradicción de esa sentencia de vista con esos pronunciamientos que constituyen doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema. Pero es parte del recurso. O sea, adicionalmente a las causales que normalmente invoco, a los requisitos que presento, debo de señalarle, sí, señores magistrados, yo reconozco que esto es un caso de doble conforme, que en principio es improcedente, pero les declaro que declaren su procedencia porque estoy acreditando esta circunstancia en particular. Entonces, al calificar la procedencia del recurso, la Corte Suprema va a verificar si, pues efectivamente, aquí hay una contradicción, la sala A y la sala B están diciendo cosas diferentes y por lo tanto, qué mejor esta oportunidad para uniformizar el pronunciamiento de los órganos superiores, ¿no? O se está contradiciendo abiertamente lo que hemos establecido como doctrina jurisprudencial. Entonces, tenemos que recordarle que lo que la Corte Suprema tanto el juzgado de primera instancia como la Sala Superior, que la Corte Suprema ya tiene una posición sobre esta materia. Entonces, es Ahora, parte del recurso y al momento de calificar, la sala determina si efectivamente esas situaciones se han presentado o no. basta que los pronunciamientos contradictorios sean de las Cortes Superiores, no es necesario que sean de la Suprema, los No, pronunciamientos no, no, no. contradictorios. Basta que sean de las superiores. O sea, los supuestos Y, son o contradice de la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, ese es el supuesto A, y el supuesto B o es pronunciamientos superiores contradictorios de cortes superiores. Y puede ser dos, no es necesario que sean tres, cuatro, ¿no? Pues la Corte, y es más, las salas de la misma Corte, ¿no? La primera sala laboral de Lima tiene el criterio A y en la cuarta sala laboral tiene el criterio B. Ya, suficiente. y existe posibilidad de que la Corte, porque ese recurso se interpone ante la Corte Superior, ¿verdad? Ante el juez Ujú. que emite la sentencia de una Así es. instancia. ¿Existe posibilidad de que ellos declaren improcedente la casación o de todas maneras es de mero trámite, solamente lo envían a la Así Suprema es. y ya? Ah, Habíamos hecho la distinción, ¿no? La Corte Superior, las salas superiores solamente se pueden pronunciar sobre la admisibilidad, si fue presentada en el plazo,
si se llega a las 500 URPs, en el caso de dar obligaciones de dar sumas de dinero, si se presentó ante la sala que expidió el recurso, o sea, ese tipo de aspectos vinculados a la admisibilidad son materia de la superior. Y si yo presento un recurso de casación, incluso que haya doble conforme, y no invoco interés casacional, o sea, digo, la sala superior revisa y ve que la sentencia de segunda instancia ha confirmado la de primera. Y en el recurso no se invoca siquiera el interés casacional. Igual la sala superior lo tiene que elevar, porque el tema de la doble conformidad y la excepción de esta es un tema de procedencia, no de admisibilidad. Y la sala superior solamente tiene competencia para lo que es la admisibilidad, no la procedencia. La procedencia siempre la tiene que ver la sala suprema. Muchas gracias, doctor. Ok, gracias. ¿Algún otro interrogante? Bueno, parece que no. Sí, estimado doctor, muchísimas gracias. Comparto la opinión de Sandy Antonio Castillo, en la que dice excelente ponencia, doctor. Ha sido una gran ponencia. Gracias por compartirnos su conocimiento, su tiempo, su experiencia con todos nosotros, doctor. Eso es muy valioso para aquellos que nos estamos formando en el ámbito del derecho laboral y la seguridad social. Esperamos que en otra oportunidad, doctor, vuelva a aceptar una invitación de Lawyer. Para nosotros siempre será un honor contar con usted, doctor. Muchas gracias. Ustedes, muchas gracias por la invitación nuevamente y muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad y nos vemos pronto. Buenas noches, doctor. Buenas noches.